Entonces vamos a comenzar con la charla y el título de este encuentro es ¿Quién es Nityananda Prabhu? ¿Sí? Ese es el título general y lo voy a explicar desde dos lugares distintos. Le vamos a dar un contexto sociohistórico a esta persona que estamos estudiando, o sea, vamos a conocer qué hizo mientras estuvo en la Tierra, y después vamos a conocer su aspecto espiritual. O sea, que lo vamos a estudiar desde dos lugares, ¿sí? Histórico, sociológico, devocional, espiritual. Entonces, ¿quién no conoce a Nityananda, por ejemplo, aquí en el salón? ¿Quiénes nunca escucharon hablar de Nityananda? Nico. ¿Lisandro era? ¿Lisandro? Silvia. ¿Silvina? Silvia, bien. Ok. Entonces, vamos a arrancar por el aspecto histórico-social, ¿sí? Vamos a contextualizar con fechas. Porque a veces pasa, ¿no? Cuando se hablan de algunas personalidades del mundo del yoga, a veces da la impresión como que todo es medio como mitológico o medio como de leyenda, ¿no? Como que ocurrió hace tanto tiempo y como que se pierde en la bruma del tiempo. Y algunas historias a nosotros, público occidental 2022, nos parecen como fábulas o mitológicas o leyendas. ¿No? Nos cuesta como comprenderlas históricamente. Entonces, quiero como dar ese parámetro primero. Nityananda Prabhu, él apareció en este planeta en el 1474. 1474, fines del siglo XV. Para que nos ubiquemos, ¿qué estaba pasando en el mundo? Básicamente, renacimiento. La explosión del renacimiento en Europa, ¿sí? Y la era de las grandes exploraciones. Fíjense que Colón llegó a América en 1492, ¿sí? O sea, 12 años después de que Nityananda apareció en el mundo. Entonces, para que nos ubiquemos, esto no ocurrió miles y miles y miles de años atrás, ¿no? Esto ocurrió hace 530 años atrás, cuando el mundo estaba siendo revolucionado, primero por el Renacimiento, que era un resurgir de las artes y de la cultura y de la ciencia en Europa, y por otro lado, por estos grandes descubrimientos que estaban haciendo distintos navegantes españoles que estaban llegando a distintas partes del mundo, ¿sí? Por primera vez había, digamos, esta gran era de exploración. Entonces, en 1474, Nityananda, él nace en una aldea muy pequeña llamada Ekachakra, ¿sí? El lugar se llamaba Ekachakra. Y él de niño vive una vida muy feliz con sus padres. Su padre se llamaba Hadai Pandit y era como un gran intelectual, un gran filósofo de la región, ¿sí? Era conocido como era un brahmana, ¿sí? Era un intelectual. De niño, Nityananda vivió su vida de niño y una particularidad que podemos destacar de su niñez es que era actor. Le gustaba con sus amiguitos, con los otros niños de la aldea, montar obras de teatro en base a las historias de las escrituras del yoga, ¿no? Entonces, cada tanto estos niños interpretaban las historias de las escrituras o de la antigüedad de la India. Y Nityananda era uno de los como principales actores, ¿no? De niño tenía como esa inclinación por la actuación. A los 13 años, a Nityananda le ocurre algo que le cambia la vida. Y es que llega a su aldea, al pueblo de Ekachakra, un santo llamado Lakshmi Tirtha. Lakshmipati Tirtha. Lakshmipati Tirtha. Un sadhu, un santo. Esta persona giraba constantemente por la India visitando los lugares sagrados de nuestra tradición. Lakshmipati Tirtha, ¿sí? Y en uno de sus viajes, él llega a Ekachakra. Cuando llega a Ekachakra, el padre de Nityananda, Hadai Pandit, siendo un gran filósofo, siendo un gran intelectual, quiere recibir a esta persona en su casa. No es como, imagínense, llega una celebridad
a tu ciudad, ¿no? Nico, llega una celebridad a Mar del Sur y vos decís, ok, bueno, vení, te hospedo, yo quiero pasar tiempo con vos, quiero conocerte, quiero agasajarte, ¿no? Entonces, Adai Pandit está en esa posición, él sabe que este gran sabio va a llegar al pueblo y él, que era también un filósofo, un intelectual, un sacerdote, dice, ok, yo quiero hospedar a Lakshmipati Tirtha. Y es lo que hace, invita a este santo a su casa, Lakshmipati Tirtha pasa algunos días en su hogar, ellos reciben también sus bendiciones, ¿no? Este santo los instruye, les cuenta historias de la cultura del yoga, los ilumina filosóficamente, ¿no? Adai Pandit, imagínense, era un intelectual, cantidad de preguntas en un diálogo ida y vuelta muy rico de haber sido. Y Nityananda, que tenía 13 años, tenía el servicio de atender a Lakshmipati Tirtha. Por ejemplo, si quería algo para comer, si quería algo para tomar, lavarle la ropa, ¿no? Estar ahí como al cuidado de este señor que ya era una persona mayor, ¿no? Cuando pasan esos 2 o 3 días y Lakshmipati Tirtha ya está listo para seguir con su viaje, una cosa que es habitual en nuestra tradición es algo que se llama Dakshin. Dakshin significa donación, ¿no? Los Hare Krishna hacemos donaciones. Y todo lo que hacemos lo sostenemos justamente en base a la colaboración voluntaria. Hoy con Nico hablábamos, ¿no? Nico me preguntaba si esto tenía un costo. Yo dije, no, es a donación voluntaria. Quien quiera, quien pueda, deja lo que quiere y lo que puede. Y acá en Mar del Plata lo estamos viendo. Todo esto se sostiene en base a las donaciones de la congregación. Así pagamos la luz, el gas, los impuestos, el alquiler. Todo gracias a que las personas a corazón abierto dan. Eso se llama Dakshin. Y es muy común darle estas donaciones a los maestros espirituales, a los devotos más avanzados, a los brahmanas, ¿no? A los sacerdotes. Entonces cuando Lakshmipati Tirtha está por partir de la casa de Adai Pandit le dice, bueno, ¿qué quiere usted que le dé como Dakshin? ¿Qué donación le gustaría recibir? Y Lakshmipati Tirtha se lo queda mirando y dice, le voy a pedir algo que yo no sé si usted va a querer dar. Yo ya soy un hombre mayor, estoy muy entrado en edad, ya no soy tan joven como antes, y en mis viajes se me está haciendo cada vez más complicado trasladarme de un lugar a otro. Me vendría bien un asistente, un guía. Y yo creo que este pequeño niño que ustedes tienen, Nityananda, podría ser ese acompañante o esa guía que me pueda ayudar a viajar constantemente de lugar sagrado a lugar sagrado. Eso es lo que a mí me gustaría recibir. No sé si a usted le gustaría dar. Entonces primero Adai Pandit y su esposa quedan, y no sé, déjame pensar. Entonces acuerdan pensarlo una noche. Entonces Lakshmipati Tirtha dice, ok, yo me quedo esta noche, última noche, usted con su esposa piensen, y al día siguiente, si está la donación, está, y si no está la donación, no está, y yo sigo viaje. ¿Sí? Ok. Durante la noche, Adai Pandit habla con su esposa, los dos se ponen como los pros y los contras de la situación. Obviamente los contras es que están apegados a su niño, ¿no? Yo tengo mis hijos, o sea, todos, ¿no? Hay como un padre e hijo, hay una relación muy fuerte. Es difícil largar un niño al mundo, ¿no? No es tan sencillo. Los pros, lo que ambos consideran como a favor, es que Lakshmipati Tirtha era un santo y que en sus viajes por la India, Nityananda iba a recibir una educación de privilegio que no iba a poder recibir si se quedaba en la aldea. Entonces en la evaluación los padres deciden, sí, vamos a darle la tutoría a Lakshmipati Tirtha y que Nityananda viaje con él por la India, conociendo otras personas santas, conociendo lugares sagrados y que se eduque en nuestra ciencia espiritual. ¿Qué mejor mentor que esta persona que ya es un santo? Entonces al día siguiente dicen, ok, Lakshmipati Tirtha, estamos de acuerdo. Nityananda Prabhu lo va a acompañar. Nityananda como niño también está de acuerdo, todas las partes son felices y parte Lakshmipati Tirtha con Nityananda Prabhu de tan solo 13 años. Y
Nityananda Prabhu acompaña a Lakshmipati Tirtha durante los próximos 10 años. Durante una década, durante 10 años, desde los 13 a los 23 años, Nityananda hace de sirviente, de asistente y de guía de Lakshmipati Tirtha, que cada vez iba envejeciendo más, cada vez se le complicaba más poder trasladarse de un lugar sagrado a otro lugar sagrado. Y en esos 10 años recibe esta educación que su padre presuponía que iba a recibir. Nityananda termina siendo como un teólogo de primer nivel y conoce a todas las grandes figuras espirituales de su época. Madhavendra Puri, Ishvara Puri, Advaita Acharya, que ahora el día lunes hay un día especial de Advaita Acharya, ¿sí? Él los conoce a todas estas grandes personalidades. ¿Por qué? Porque Lakshmipati Tirtha lo iba presentando en ese grupo de pares, de otros grandes intelectuales o otros grandes santos. Pero bueno, Lakshmipati Tirtha en un momento ya de viejo abandona el cuerpo, ¿no? Parte de este plano. Y en ese momento Nityananda decide casarse, decide dejar estos viajes constantes, continuos que venía haciendo durante 10 años, decide establecerse y formar una familia. Y se casa, ¿sí? Tiene 2 esposas. Vasuda, su primera esposa, y Janava, su segunda esposa. Y con cada esposa tiene un hijo. Tiene un hijo varón con la primera esposa, tiene una hija mujer con la segunda esposa. Abro paréntesis, ya que estoy hablando de estas mujeres espirituales. Janava, una de las esposas de Nityananda Prabhu, ella fue un guru, fue un maestro espiritual, ¿sí? O sea, Nityananda Prabhu después, más adelante, él tiene como discípulos, pero su esposa también, ¿sí? Entonces eso es algo que vale la pena como remarcar en nuestra tradición. Hay una aceptación de la mujer como maestro espiritual. No es que el maestro espiritual tiene que ser obligatoriamente un varón, ¿sí? El maestro espiritual, lo vemos en el caso de Janava, la esposa de Nityananda, también puede ser una mujer. Entonces él se casa, tiene su familia, entra en lo que se llama la orden de Grihasta, ¿no? De hombre casado, padre de familia, jefe de familia. Y en estos momentos es cuando él conoce a su gran compañero, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Acá vemos en el altar, en la imagen del medio, hay 2 señores como danzando con sus manos arriba. El señor que está más cerca de mí, ese es Nityananda, de quien estamos hablando el día de hoy. Y el que está a su lado es Chaitanya Mahaprabhu, es el que mencioné recién. Ellos en un momento se encuentran, ¿sí? Y cuando se encuentran, ellos crean el movimiento Hare Krishna. El movimiento Hare Krishna no es algo de ahora, siglo XX. El movimiento Hare Krishna, lo que nosotros hacemos ahora es una reproducción de lo que ellos hacían hace 530 años atrás. Hace 530 años atrás ellos hacían exactamente lo mismo que estamos haciendo hoy en esta actividad. Se juntaban a cantar mantras, se juntaban a hablar sobre tópicos espirituales y se juntaban a comer. Lo mismo, exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros reproducimos la estrategia espiritual que establecieron ellos hace 530 años atrás. Compartir el mantra Hare Krishna, compartir la filosofía Hare Krishna y compartir los alimentos ofrecidos a Krishna. Ese es el programa. Entonces ellos se encuentran, establecen esta estrategia y la empiezan a difundir. Y están juntos años y años y años y años, forman un grupo, un equipo de trabajo que nosotros conocemos como Pancha Tattva. Ahora voy a hablar sobre eso porque ese es el aspecto espiritual. Crean este movimiento Hare Krishna que nosotros conocemos hoy. Y en el año 1540, Nityananda parte de este mundo, ¿sí? Entonces, del 1474 al 1540, es que Nityananda estuvo en este plano. Y en esos años, en ese tiempo, él desarrolló todas estas actividades espirituales importantes en el subcontinente de la India. Entonces esa es como la biografía, digamos, histórica, social de Nityananda.
No es un mito, no es una leyenda, ocurrió, digamos, en la historia reciente. Hay mucha documentación sobre él, hay biografías de él, ¿sí? Lo que nosotros, por ejemplo, en la Biblia conocemos como los evangelios, ¿sí? Las biografías de Jesús. Bueno, también hay evangelios de Nityananda. Hay allegados o discípulos de Nityananda que escribieron la biografía de esta gran personalidad. Entonces uno puede ir a los textos y conocer el detalle, ¿no? Yo lo conté que en 10 minutos. Esto que yo conté en 10 minutos pueden ir y leer volúmenes y volúmenes y volúmenes de literatura que describen casi el día a día de Nityananda Prabhu, ¿sí? Todo lo que hizo en el día a día del tiempo que estuvo en la tierra. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta sobre este aspecto histórico, social de Nityananda? Bueno, ¿quieren que pasemos al otro aspecto que es más místico? Porque lo que yo conté hasta ahora, básicamente se puede reducir, como ustedes podrían pensar, que bueno, es la vida de una persona, de un hombre común y corriente. Sí, por ahí, con algunos hitos, ¿no?, especiales en su vida, pero básicamente una persona como nosotros, carne y hueso. Sí, de chico también tuvo sus viajes, pero de grande se casó, tuvo su familia, y básicamente lo que hace un mortal ordinario. Bueno, resulta que para conocer a Nityananda tenemos que hablar de otro aspecto de él, que es este aspecto espiritual. Y es que Nityananda no era un ser humano ordinario, sino que era Dios mismo. Nosotros en Occidente, me imagino que todos nosotros venimos de hogares cristianos, ¿sí? La mayoría de nosotros venimos de prácticas católicas, apostólicas, romanas. Entonces tenemos una noción, conocemos una noción que es la Santísima Trinidad. No sé si la conocen en profundidad, pero la habrán escuchado nombrar alguna vez, ¿no? La Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es una manifestación triple de Dios. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. En substancia es el mismo ser, pero se manifiesta de formas distintas, ¿sí? Esa es la Santísima Trinidad. Tenemos ese concepto en el cristianismo que todos hemos practicado alguna vez. En nuestra tradición, en el Bhakti Yoga, está el mismo concepto, pero quíntuple. En vez de ser 3 formas en que Dios se manifiesta, nosotros entendemos una forma que es quíntuple, 5 formas. Se llama pancha. Pancha significa 5 en el idioma sánscrito, que es el idioma original del yoga. Pancha, 5. Tattva. Tattva se refiere a una verdad absoluta, algo definitivo, ¿sí? Entonces es la verdad en 5 aspectos. Es Dios manifestado de forma quíntuple. De esas 5 personalidades, 2 están aquí en el altar y son las que mencioné recién: Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda, que es la persona de quien estamos hablando el día de hoy. Entonces, esta persona no es una persona ordinaria, sino, según nuestro entendimiento, de acuerdo con nuestras escrituras, es Dios que se manifiesta en la tierra. Como en el cristianismo, Dios se manifiesta en la tierra como Jesús, o se manifiesta en la tierra como el Espíritu Santo, en nuestra tradición, en nuestra cultura, Dios en la historia reciente se ha manifestado como el Panchatattva, como 5 personas que son personas con P mayúscula, personas divinas, Dios en la tierra. Y Nityananda espiritualmente representa al maestro espiritual. Recién hablé sobre el concepto del gurú. Bueno, él es la personificación del principio del gurú. Él es el maestro de los maestros, el gran maestro, ¿sí? Y ese es su aspecto espiritual. Entonces, es cierto que él estuvo en la tierra, es cierto que él realizó actividades en este plano, pero también es cierto que no era una persona ordinaria, sino que era Dios, Dios en la tierra.
Y cuando Dios está en la tierra, Él realiza actividades para enseñarnos a nosotros, los devotos, cómo actuar en la tierra. Ese es uno de los motivos por los cuales Dios desciende. Se explica en el Bhagavad Gita. Dios viene a la tierra para enseñarnos la forma devocional de comportarnos. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué debemos hacer? Que es una de las grandes dudas existenciales que tenemos como seres humanos, ¿no? Nunca tuvieron en sus camas a la noche sin dormir, mirando el cielo raso, diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el próximo paso? ¿No? El qué hacer es una de las grandes dudas que tenemos como seres humanos. Es la duda que de hecho inicia la conversación del Bhagavad Gita. Al principio del Bhagavad Gita, una conversación entre Dios y el hombre, Arjuna, no sabiendo qué hacer, recurre a Dios, Krishna. Entonces es básicamente la duda existencial original. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Izquierda, derecha, centro, me siento, me paro, camino, corro. ¿Qué tengo que hacer? Gracias a Dios, Dios nos explica qué hacer. Entonces no tenemos que caer en ansiedad, no tenemos que tener ataques de pánico, no tenemos que frustrarnos, simplemente tenemos que recurrir a las Escrituras. Si soy cristiano, Nuevo Testamento. Si soy judío, Antiguo Testamento. Si soy musulmán, Corán. Si soy devoto a Hare Krishna, Bhagavad Gita. Estos textos, estas escrituras con E mayúscula, son manuales de comportamiento. Está por escrito en blanco y negro lo que tenemos que hacer. ¿Todos conocen los 10 mandamientos? ¿Qué son los 10 mandamientos? Es una guía de comportamiento. No mates, no violes, no robes, no mientas. Es una guía de comportamiento. Son pautas básicas para vivir en sociedad, ¿no? Entonces estas escrituras tienen esta información, y esta información, como a veces nos cuesta leer. Nos cuesta leer. ¿Cuánto tiempo le dedican a la lectura diariamente? ¿1 hora? 5 minutos. ¿Solo leen tweets o leen libros? Porque leer hoy en día es distinto a leer hace 50 años atrás, ¿no? No, yo leo los titulares que me aparecen en la sección de noticias de Google. Estás leyendo, pero no tiene la profundidad que quizás merece la lectura. Entonces, como nos cuesta, en general, no estoy señalando a nadie, a todos nos cuesta sentarnos a leer, ¿qué hace Dios? Viene Él personalmente y en su vida personal nos enseña cómo hacer. Por ejemplo, a través del ejemplo. Ahí está toda la información, pero le tienen miedo al volumen del libro. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a venir yo y voy a vivir todo lo que está en el libro. Y ustedes, viéndome a mí, por ejemplo, a través del ejemplo, van a aprender. Jesús, en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús corporificó la ley de Moisés. Él personificó los 10 mandamientos. Entonces, los judíos de la época, que estaban teniendo algunas dudas respecto a su espiritualidad, pudieron ver en la figura de Jesús cómo se comportaba el judío perfecto, el judío ideal. Nityananda hizo lo mismo para nosotros. Nityananda, Chaitanya, el Panchatattva, esta manifestación quíntuple de Dios, ellos vinieron a la tierra específicamente para educarnos, a nosotros, los practicantes de yoga, en cómo debemos comportarnos. Por eso, él en particular es la personificación del Guru, el maestro espiritual. Y él también es el avatar o la manifestación de la misericordia. Nityananda Prabhu era la persona capaz
de interactuar con los más indeseables de la sociedad. Esas personas a las cuales nadie quería hablar, con las cuales nadie quería juntarse. Bueno, Nityananda iba, parece. Si había alguien descartado socialmente, Nityananda iba y hablaba con esa persona. Él era la manifestación de la misericordia de Dios. Esta idea de que el amor de Dios, hoy Amartya hablaba del amor de Dios, el amor de Dios llega a todos lados. Eso es Nityananda también. Él era una persona capaz de llevar el amor de Dios hasta el lugar más alejado de la civilización. Y ese es Nityananda Prabhu. Esa es la persona que estamos estudiando este mes. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Algún aporte? ¿Algo? Y si no, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Sí, tengo una pregunta. Por ahí, según nuestro nivel de conciencia, por ahí es difícil creer o entender que Dios estuvo en la tierra como con una forma humana hace 500 años. Sí. Podría, como por ahí, para los que no tenemos un nivel tan elevado de conciencia, explicarnos cómo es que puede realmente suceder eso. Muy buena pregunta. Y diste en la clave cuando hablaste de nivel de conciencia. Si nosotros no tenemos el nivel de conciencia adecuado, en realidad no podemos acceder a ningún tipo de información. Por ejemplo, si yo desconozco, ¿vos sabés cómo se juega el béisbol? ¿Conoces las reglas del béisbol? Casi no. Entonces no vas a poder disfrutar de un partido de béisbol. No vas a entender qué está pasando. Vos primero vas a tener que cualificarte, vas a tener que educarte respecto al béisbol, y una vez que entendés cómo funciona el béisbol, es que puedes apreciar la belleza de ese deporte, no antes. Entonces no es que el deporte tiene que cambiar para que vos entiendas. Vos tenés que cambiar para entender. Y eso pasa con todo. Pasa con manejar, aprender a manejar. La industria automotriz no va a cambiar el diseño de los autos por la gente que no sabe manejar. La gente que no sabe manejar tiene que aprender a usar esa herramienta, ese instrumento. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que, para entender cualquier cosa, tenemos que cualificarnos. Justo el otro día hablé con alguien sobre este tema y di el mismo ejemplo. Imagínense una escena de crimen. Imaginen que hay una escena de crimen, ¿no? La escena de crimen la sabe leer un perito. Alguien que técnicamente tiene el conocimiento y las herramientas para ver en esos detalles quién es el criminal o quién es el asesino. Toman, ¿no?, muestras de ADN, huellas digitales, si el cuerpo cayó de una forma determinada, bueno, quizás el disparo vino de ahí, o pasó esto, pasó lo otro. Ese técnico, ese perito, estudió para tener ese conocimiento, ¿no? Pasó tiempo en la facultad y después tiempo en el campo. Porque no solamente es el conocimiento teórico, también es el conocimiento práctico. El primer día que el perito salió a hacer un peritaje, no tenía la madurez que tuvo después de 10, 15 años de hacer peritajes, ¿no? Entonces es la teoría y la práctica. Pero si el perito, el técnico, tiene la teoría y la práctica adecuada, él puede leer una escena de crimen y con la información que él aporta a la justicia, se llega al criminal. Ahora imagínense que hay una escena de crimen acá en la esquina y la agarran a Marcela, la agarran a Daniel, a Padma y a mí. Y dicen, bueno, a ver muchachos, ¿qué pasó acá? Hay que resolver este asesinato. ¿Alguna idea? ¿Alguna pista? No sé por ustedes, pero voy a hablar por mí. Yo no tengo ningún tipo de idea de qué está pasando. Yo no sé, no sé. No tengo el conocimiento. Entonces, como no tengo el conocimiento, esa información no se me revela. Pero viene el perito que sí tiene conocimiento, en 2 o 3 minutos, no, mira, acá está el casquillo de la bala que salió disparada.
y mira, fíjate que acá está rajado este vidrio, entonces quizás seguro... Entonces, por eso digo que diste en la tecla con el nivel de conciencia. Si nosotros no tenemos el nivel de conciencia adecuado, en realidad ningún tipo de información nos es accesible. Para que las cosas sean accesibles a nosotros tenemos que hacer cierto esfuerzo por llegar a ese estándar o a ese lugar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, muchas personas pueden decir, no, que Dios nunca estuvo en la tierra. Hay muchas personas que pueden decir eso. De hecho, hoy hablé de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas personas no lo consideraron el Hijo de Dios. Porque el nivel de conciencia, algunos lo aceptaron como Hijo de Dios, nivel de conciencia 1. Otras personas lo negaron como Hijo de Dios, nivel de conciencia 2. Distintos niveles de conciencia dieron distintas percepciones o abordajes al mismo tema. De hecho, al día de hoy hay personas que niegan a Jesús y personas que aceptan a Jesús. Hasta el día de hoy hay personas que niegan a Dios y personas que aceptan a Dios. Distintos niveles de conciencia. Dios no tiene ninguna obligación, ¿no? Él es libre de todo tipo de condicionamiento, todo tipo de limitaciones. Él hace cosas puramente por amor pleno, sin ningún tipo de mancha, ningún tipo de atadura. Y Dios se revela, Dios se muestra, pero nosotros tenemos que estar capacitados para ver. Si estamos discapacitados en nuestra visión espiritual, entonces nunca vemos a Dios. Un poco le pasa a Arjuna. Si ustedes se fijan en el capítulo número 11 del Bhagavad Gita, antes de que Krishna manifieste el Virat Rupa o la forma universal, él le dice a Arjuna, ahora te voy a dar ojos para que me puedas ver tal como soy. Arjuna, en el Bhagavad Gita, devoto puro, Pándava, batalla de Kurukshetra. Y él todavía tenía alguna imposibilidad para ver a Krishna tal como es. Amigo íntimo, primo, cuñado. Entonces, en realidad no es si lo otro existe. La realidad es que yo estoy capacitado para entender lo otro. La otredad, ¿yo estoy listo para comprender la otredad? ¿O estoy muy encerrado en mi propia burbuja egoísta, individual? Entonces sí, siempre va a haber gente que sí y gente que no. Siempre. ¿Se entiende? Sí. Lisandro, vos querías decir algo, yo te corté ahí en seco. No, quería más o menos completar la idea. Decime. Que puede ser la fe, ¿no? Sí. Se trata de fe. Sí. Simplemente eso. Sí. La fe es una... Para resumir un poco la idea. Sí, la fe es una buena... Y otra vez volvemos a los niveles de conciencia. Para algunas personas, según su conciencia, la fe es suficiente. Para otras personas, según su conciencia, necesitan pruebas. Por ejemplo, vuelvo a Jesús, ¿no? Tomás necesitó pruebas. Jesús tuvo que mostrarle, ¿no? Tuvo que levantarse la túnica y mostrarle la cicatriz del agujero de la lanza. Y Tomás tampoco creyó cuando vio la herida. Entonces dijo, vení, tocala. Tomás fue y puso el dedo adentro de la herida. Tomás, San Tomás, discípulo directo de Jesús, uno de los 12, o sea, VIP. Y la fe no era suficiente para él. Él necesitaba una comprobación fáctica de que ese era el Jesús que se había resucitado. Entonces hay personas que con fe es suficiente, y está bien, está buenísimo. Y hay personas que necesitan información, necesitan conocimiento, necesitan saber, necesitan una documentación, algo palpable. Y también está bien. No es que Tomás era malo.
Tomás era una persona que necesitaba un poco más de comprobación, mientras que los otros discípulos necesitaron menos comprobación. Pasa, ¿no? Somos distintos. Somos distintos. Entonces hay personas que pueden vivir solo con fe. Y hay personas que viven con fe, pero quieren comprobar algunas cosas. Y está bien. En nuestra tradición eso es posible, porque nosotros entendemos nuestra filosofía o nuestra teología como una ciencia espiritual. Que significa que es divino, pero tiene etapas o pasos que vos podés atravesar y obtener resultados. Entonces en el resultado tu fe se incrementa, ¿no? Si vos tenías un poquito de fe y alguien te dijo tal cosa y tal cosa sucedió, entonces tu fe ahora crece en esa cosa o en esa persona, ¿no? Es natural. Y como es una ciencia, todos lo podemos hacer, ¿no? Esa es una de las características de la ciencia. Hasta los niños pueden ejecutar experimentos científicos y obtener el mismo resultado que un adulto o que un científico en el laboratorio. No, esa es una de las cualidades de la ciencia. Todos lo pueden hacer. No es que vos sos el iluminado y todo lo demás tienen que, ¿no?, ahogarse en la oscuridad de la ignorancia. No. Vos te puedes iluminar y la ciencia permite que nos iluminemos todos. Pero las dos están bien. La fe es importante, por supuesto. Pero hay personas que encaran al revés. Hay personas que no empiezan por la fe, empiezan por la búsqueda. Y bueno, a veces la búsqueda lleva a la fe, a veces la fe lleva a la búsqueda, ¿no? Es una combinación, se pueden las dos. ¿Está bien, Lisandro? Ok. ¿Concluimos ahí o alguien tiene algo más para aportar? Sí. No sé si una pregunta más bien que me parece llamativo y para destacar, ¿no?, ese punto que dijiste que tenía como una predilección para acercarse a los más caídos, a los más discriminados, Sí. sin ninguna necesidad, como que... Sí, Nityananda tenía ese perfil. Él iba al lugar más inhóspito, hablaba con la persona más discriminada, más marginalizada. Y ahí vemos el amor puro de Dios, ¿no? Como Dios realmente nos quiere a todos, nos ama a todos. Y un poco lo que decía Martia, Dios sí hace el esfuerzo por llegar a nosotros. Va hasta el fondo. Claro, el problema es que a veces nosotros no hacemos el esfuerzo por llegar a Él. No, siempre es como un mea culpa. No es que Dios no quiere estar con vos. El punto es que a veces nosotros no queremos estar con Él. Y ahí es donde se genera el cortocircuito, ¿no? El a-yoga, la desconexión. Pero Dios tiene ganas. Dios tiene ganas. Y en la forma de Nityananda vemos ese deseo de que Dios realmente quiere estar con todos. Con los adictos, con los borrachos, con los lujuriosos. Él quiere llegarle al corazón de todas las personas. Ahora está en nosotros abrir nuestro corazón a Dios. Si estamos dispuestos a vivir con Dios o sin Dios. Es una decisión personal. Otra vez tema, ¿no?, los niveles de conciencia. Va a haber personas que van a querer vivir con Dios, va a haber personas que no van a querer vivir con Dios. Esa es la libertad que de hecho Dios nos da. ¿Está bien? Pero Él quiere mucho. Él tiene todo el deseo de relacionarse con toda la creación.